Hola, muy buenas. Bienvenido a este programa. Estamos en directo aquí en Revelación Televisión. Tenemos un programa muy especial hoy, pero antes que empezamos, a lo mejor esto es tu primera vez que estás viendo este canal Revelación Televisión y queremos recordarte las diferentes formas que puede ver Revelación Televisión. Tenemos unas aplicaciones para los móviles y los tablets también, para Android y Apple, que puede descargar la aplicación, solo tiene que buscar Revelación Televisión. Estamos en el canal satélite de Inglaterra 279 en Reino Unido, pero también tenemos las aplicaciones también donde puede descargar nuestra aplicación en tu televisión. Tú puedes descargarlo en Apple TV, Roku TV, Amazon Fire TV, Sony Shop, Xiaomi, Toshiba, Panasonic, Philips y Sense. Solo tiene que buscar Revelación Televisión y si tiene un Google Store también en tu televisión puede descargar la aplicación. Toda la información en nuestra página revelaciontelevisión.com. Puede ver nuestros programas en directo, nuestros canales de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, pero también puede ver todos los programas que tenemos en nuestro canal, de más de 300 programas ahí, y también puedes seguirnos en todas las redes sociales. Pero hoy tenemos un programa muy especial porque hoy es un programa de familia. Tenemos Dr. Solís, Hola, Dr. Luis Solís, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Tienes un programa en nuestro canal, se llama Salud Integral y Nutrición, es muy importante. Pero hoy has traído un invitado especial, esto es Romina. Así es, sí. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros por primera vez y de poder participar también con la familia de un programa. Sí. Porque Romina, esto es tu hija, ¿verdad, doctor Solís? Romina, sí, es nuestra segunda hija, es decir, la única hija mujer que tenemos. Tenemos 2 varones y ella es la segunda. Así que ella, bueno, por supuesto ha crecido con nosotros en casa, así que ella nos conoce toda la historia nuestra y nosotros conocemos la historia de ella, así que... Es muy parecido como Carmen, digamos, cuando Carmen, como siempre, está siempre con doctor Solís y ella sabe casi más que tú, doctor Solís, porque siempre habla de médico, nutrición y todo eso. ¿Cómo era tu infancia creando en la casa de doctor Solís? Muy sano, ¿verdad? Sí, era todo muy sano, también divertido y muy interesante porque siempre estábamos hablando de temas de salud, aparte de jugar con juguetes y de viajar ¿no? y estar solo pasando tiempo en familia, pero siempre salían temas, ¿no? Decir cómo funcionan las células, cuando nos dolía la cabeza, ¿por qué te duele la cabeza? Y explicarte, cuando comes algo y te dolía la barriga, ay, pues eso es porque la digestión funciona así, entonces todo estaba relacionado, siempre había una explicación extra, ¿no? ¿Cuál era tu primer recuerdo? ¿En qué edad tenías cuando lo recuerdas haciendo estas preguntas a tu papá? Pues yo creo que ya con 5 años, vale. yo creo que ya preguntábamos, ¿no? Decir, incluso cuando te caías al suelo, ¿no? Y tenías una pequeña herida, ¿por qué se infectaba? Y ya él venía a explicarte, ¿no? Por qué se infectaba y cómo se cerraba la herida, ¿no? Sí. Todas estas cosas y ya iba uno aprendiendo. Porque había que lavarse las manos, ¿no? Y todas estas cosas para que si tenías una herida o algo no se infectara más y todas estas cosas. Entonces, para mí ha sido algo normal, ¿no? Para otros yo me he dado cuenta que no se le explicaba tanto, ¿no? Claro. En casa, pero ha sido muy bueno porque he podido después aplicarlo, ¿no? Más adelante. Sí. También doctor Solís tiene más hijos, incluso George Solís, Jorge, que también es un parte de nuestro canal de Revelación Televisión, tiene su programa Social Talks, que es muy inteligente, muy listo sobre inteligencia artificial, tecnología y todo eso, pero siempre me cuenta, cuando era pequeña, siempre en la mesa de la comida, siempre has tenido varios debates, ¿verdad? Si es de político, de nutrición, de lo que sea, ¿verdad? Sí. Siempre parece una familia muy unida. Sí, un laboratorio de ideas. A veces estamos allí en el desayuno y en el momento de intercambiar ideas. Y nosotros no nos hemos dado cuenta, pero desde niños, que ya eran niños, siempre participaban ellos en nuestras conversaciones. Y por supuesto, el tema que giraba en nuestra casa siempre ha estado relacionado con la salud. Así que claro, a veces cuando ellos tenían que viajar, ellos sabían que había cosas que no comer, por ejemplo, no se comía cosas crudas,
agua, cualquier tipo de agua, porque sabemos que eso terminaba en diarrea. Y le explicaba yo por qué las bacterias, cómo funcionan esas cosas, la diarrea del viajero. Entonces ellos han adquirido una formación médico-preventiva, digamos, propia de la familia. Así que ellos de alguna manera siempre han colaborado con sus amigos, indirectamente, ¿no? Han sido formados en esa área, en ese terreno. Pues Romina, esto es tu primera vez en Revelación Televisión, estás muy bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu vida y todo eso, cuéntanos. Bueno, yo llevo viviendo en Málaga muchísimo tiempo, estoy muy contenta, me encanta la Costa del Sol, es un sitio muy bonito donde vivir, hay mucho que ver. Y estudié aquí pedagogía en Málaga, en la Universidad de Málaga, y luego después me fui al extranjero a estudiar un poquito de Biblia, ¿no? Luego volví y empecé a trabajar como maestra para enseñar español a extranjeros aquí en The Art Christian School. Ah, mira, Sí. vale, con Pastor Andrew, que también es muy, Sí. muy familia de nosotros aquí en Revelación Televisión, fantástico. Entonces, trabajas con los niños y eso, ¿verdad? Sí, trabajo con niños y algunos adolescentes para enseñarles español. Claro. En tu opinión, ¿cuál es el estado de los jóvenes hoy en día? ¿Qué piensas? Pienso que están muy sobreestimulados. Antes se tomaban la vida con más calma, es decir, tenían tiempo para planificar, tiempo para sentarse a hablar y decidir y soñar. Y me da la impresión de que ahora todo va tan rápido y quieren tenerlo todo ya, no disfrutan de las pequeñas cosas. Vaya. Yo creo que no, como, ¿Y esto como por antes, ¿no? qué? ¿Tiene que ver con las redes sociales, los móviles? Tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con quizás con la exigencia, ¿no? Sí, más que nada la televisión y mucho miedo, ¿no? Viven con mucho temor, creo que viven con mucho temor. Todo esto de tantas noticias, ¿no? Se enfocan más en lo que sucede mal durante el día, ¿no? Que enfocarse también en las cosas buenas que pasan, ¿no? También puede ser, doctor Slee, porque el tipo de información que ellos consumen es información rápida y múltiplo de diferentes noticias. Nosotros podemos ver una noticia y tenemos diferentes cosas pasando, pero los niños tienen los TikToks y las redes sociales. Yo hablo con mi hija y ella sabe lo que está pasando en el mundo por TikTok, Instagram y todo eso. Pero también el peligro es que la información es falso también y también puede poner mucho miedo. Y si no entiendes totalmente cuál es la noticia de esta cosa, no tienes mucha idea de lo que está realmente pasando y puedes tener un temor, como ha comentado Romina, muy grande. ¿Cuál es el peligro de toda esta misinformación que tenemos hoy en día? En la tierna edad, especialmente en la niñez, es donde se está formando el área cortical, la área prefrontal. Y esa área frontal del cerebro es la zona donde se utiliza para reflexionar, donde tomamos decisiones. Y con el bombardeo de tantas noticias breves, cortas y cambiantes, el cerebro no tiene la capacidad de ordenar esas ideas y tampoco pierde la capacidad de juicio y reflexión. Entonces los niños en ese periodo tan tierno van perdiendo la capacidad de análisis y juicio propio. Entonces deciden por lo que le dicen las redes. Por eso es que a medida que van creciendo, cuando llega el momento de la adolescencia, incluso en la juventud, toman decisiones impulsivas sin razonar, sin reflexionar, porque han perdido esa capacidad, no están habilitados, digamos, porque no les ha permitido que se desarrolle el área cerebral. Ese es el riesgo que existe con la sobreestimulación de tantas noticias contradictorias. Entonces, como que el cerebro queda dañado de alguna manera o no se ha desarrollado armónicamente. Nosotros desde la tierna edad en la familia recibimos múltiples estímulos naturales, sonidos, voces, la abuela habla, se oye música, la mascota que trabaja en casa, todo eso, sonidos, luces, movimientos que se están entretejiendo en la familia van permitiendo el desarrollo frontal, el desarrollo prefrontal del cerebro del niño para que pueda luego después cuando llega a la edad adulta poder razonar y corregir cosas y decir esto es correcto, esto no está bien, Pero cuando tú le has quitado esa capacidad y el móvil es el que decide constantemente, claro, no sabemos lo que va a pasar con esta generación. Quizás
dentro de 20, 30 años, veremos el efecto que resulta. Creo que será otro tipo de generación, otro tipo de capacidades y habilidades que estamos cambiando ahora. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí, estamos en directo. Nos encantaría recibir vuestros mensajes porque hoy este programa es interactivo, es parte para ustedes, puede escribirnos también. Vamos a hablar sobre salud y los milagros de salud también. Si tienes cualquier pregunta para doctor Solís y también para Romina, también puede escribirnos info@revelaciontelevisión.com. Puedes mandarnos un WhatsApp, pero también puedes mandar un comentario. Si estás viendo nosotros en YouTube, también puedes poner un comentario también en YouTube. Y tenemos una pregunta aquí desde María diciendo, ¿cómo manejar el estrés desde una perspectiva cristiana? Porque la salud mental también es muy importante también, ¿verdad? Sí, el estrés es útil hasta ciertos límites. Es como una cuerda de una guitarra. Es decir, tiene que tener la tensión justa, apropiada para poder sonar en armonía. Es decir, si está muy floja, suena mal, y si está muy tensa, también suena mal. Es decir, el estrés es el estado de tensión que el ser humano debe de tener. La situación de estar en situación de alerta en forma constante libera una serie de sustancias químicas, como es adrenalina, cortisol, etcétera, que hace de que el vehículo, como cuerpo, esté permanentemente en marcha, permanentemente alerta. Entonces el desgaste es mayor. Entonces, ¿cuál es el nivel de estrés justo, adecuado, apropiado que debemos de tener? Es el que nos permita comer serenos, tranquilos, el que nos permita descansar, nos permita dormir, porque una de las preguntas clave que hay que hacer para saber si está manejando el estrés es saber si duerme adecuadamente. El dormir es clave en el desarrollo de las personas y en la salud mental y salud cerebral, porque es cuando el proceso cerebral nos desintoxica, nos quita todo lo tóxico que se va anidando en el cerebro. Esto es una cosa muy importante y Romina puede participar cuando también quieres, pero dormir, la gente no da cuenta de la importancia de dormir también, ¿verdad? Porque mucha gente puede ser muy estresado con el trabajo, la familia y está trabajando todas las horas del día, pero también la importancia de un descanso para tener varias horas para dormir y desconectar a todo. Esto es también importante, ¿verdad? Súper importante para la memoria, para la concentración, incluso evita discusiones, porque cuando uno descansa bien, claro, está más dispuesto a colaborar y a empatizar. Claro, es verdad. No tiene paciencia con alguien. Claro, como se dice, cuando tiene hambre o está cansado. O tiene sueño, ¿no? Es la típica expresión, ¿no? Si tengo hambre y tengo sueño, sí, voy a estar más propenso a discutir con la primera persona que me encuentre. Así que dormir influye mucho también en nuestras relaciones con las personas. Claro, mire, estarse riéndose. ¿Qué puede contar en tu vida, doctor Solís? Bueno, la gestión de uno mismo. Hay un texto bíblico que dice a Timoteo, Pablo le escribe una carta, dice, cuídate de ti mismo. Claro, le dice. Exactamente. Porque es importante aprender a conocerse a uno mismo y cómo reacciona uno en determinadas situaciones para protegerse. Es decir, cómo uno gestiona el estrés en diferentes situaciones para evitarlo, ¿no? Es decir, que hay gente que aprende a conocer que excesos de azúcar, por ejemplo, los mantienen permanentemente hiperactivos. Claro. Excesos de bebidas carbonatadas que tienen muchos azúcares o café, cafeína, etc. Entonces hay personas que deben de evitar ciertos alimentos que son súper estimulante. Y la otra cosa es tratar de desconectar los equipos electrónicos antes de ir a dormir, que nos cuesta a todos. Desconectarlo y alejarlo de nuestra habitación a todos los sistemas electrónicos. ¿Para qué? Para darle tiempo que el cerebro vaya apagando sus luces, vaya reposando y luego después en el reposo el cerebro mismo se vaya, podríamos decir, procesando toda la información, expulsando todo aquello que no interesa y quedarse sereno. Y al amanecer por la mañana aparece el eureka, aquí estoy, ¿no? Y aparecen las mejores ideas por la mañana. Esto es una cosa muy práctica, te lo digo también. Yo lo hago también mal, algunas veces antes de dormir voy a ver un vídeo, algo así, con muchas cosas que mi cabeza está haciendo. Entonces voy a dormir y estoy pensando en esto, pensando en las cosas. Pero es verdad, tenemos que tener el sentido común para antes de dormir.
no sé, leer la Biblia o escuchar una música muy relajada que podemos destresar y todo esto también. Los jóvenes hoy en día, ¿cómo lo ves? ¿Ellos están descansando? También, como ha comentado, el azúcar también es importante. ¿Estás tomando mucho bebidas de energía y todo eso? ¿Qué piensas? Bueno, cada vez se acuestan más tarde y duermen menos. Por eso ves a muchos estudiantes que vienen con, ¿sabes?, con sueño, que no pueden atender, y muchos de ellos, si les preguntas, se duermen, incluso a veces algunos, no todos, ¿no? Es decir, una minoría, pero hay cada vez más gente que se duerme más tarde viendo TikTok, viendo vídeos, viendo películas, 2 y 3 seguidas. Vaya, por la noche. Las series, Las series, hoy quieren terminarlas pronto, entonces o jugando a videojuegos hasta muy tarde, y a lo mejor tienen un examen al día siguiente, o a lo mejor tienen una entrevista de trabajo. Claro. Y entonces no están dispuestos después no están propensos a que salgan bien, ¿no?, las cosas. Es interesante, yo tengo sobrinos y ellos me comentan sobre los influencers y la gente de las redes sociales y la gente que están muy populares, los streamers, que ella hace vídeos. El otro día me ha enseñado que un hombre, un niño, digamos, de 16, 17 años, haciendo vídeos de 8 horas, solo enseñando su vida. Y tenía 11 millones de personas en el mundo viendo eso. Claro. Para 8 horas. Mira. No es que es un vídeo para 5 minutos, 8 horas. Tú piensas, los niños están perdiendo toda su vida mirando estas cosas. Y después una cosa interesante también, cuando le preguntas a los niños, ¿qué quieres ser cuando estás más mayor? Yo quiero ser un influencer, quiero hacer eso. Y había un niño que se fue a un país y alguien ha dicho, este niño es muy inteligente, puede hacer cualquier pregunta. Y el influencer ha hecho una pregunta sobre la matemática. Y él tenía que sacar el influencer tenía que sacar su móvil para ver la calculadora, para confirmar que está la respuesta. Ni sabía cómo escribir, letrear calculadora en sus móviles. Esto es la vida de los niños hoy en día. Tenemos otras preguntas también sobre salud mental, doctor Solís. ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad y cómo podemos afrontarla? Bueno, sería capítulos y capítulos sobre eso. La ansiedad, la expectativa que uno tiene del futuro y no puede controlar, no puede dominar. Realmente la ansiedad, el poder descansar, hay unos textos bíblicos que ayudan un poco a entender que por nada estés ansioso. Trata de regocijarte, es decir, como una retroalimentación donde la persona trata de alimentarse a sí mismo con buenos pensamientos, con buenas ideas, provocar a la mente a buenos pensamientos, tratar de romper los círculos viciosos sobre los malos pensamientos. Entonces, en una carta que escribe Pablo a los filipenses, trata de ayudarles a la gente a poder hablar con Dios, traer toda la ansiedad, depositar todas aquellas cosas que le producen preocupación, y dice que el gobierno de la paz de Dios puede dominar toda la mente y el corazón del ser humano para hacerle descomprimir, digamos, aquellas cosas que preocupan, es decir, ocuparse anticipadamente de las cosas que no puede dominar en el futuro, es descansar en Dios. Ahí viene la fe, el camino de la fe. Y la fe no es mágica y espontánea. La fe se alimenta, se nutre, se educa. La fe puede enfermarse también. De modo que la fe sana es aquella ir creyendo lo que Dios ha dicho, que Él no miente ni engaña y es la verdad. Entonces se va nutriendo uno, se va llenando de la palabra de Dios en abundancia de lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Para qué? Para que la boca hable luego después cosas útiles. De la abundancia del corazón habla la boca. Significa que los pensamientos, las palabras, cuando se expresan, producen fe o producen angustia y producen ansiedad. El temor, la sensación permanente del temor al futuro, se quitan cuando el Dios de amor nos perfecciona, cuando Dios nos perfecciona con su amor y podemos descansar en Él. Es un proceso, ya la vida cristiana es un ejercicio anti-ansiedad.
Doctor Celis, hoy hemos elegido un tema que se llama Milagros de Salud, ¿vale? Sí. Vamos a ver el primer tema que vamos a hablar sobre este tema hoy del programa, y estamos en directo con ustedes, porque el primero es: ¿qué nos puedes decir sobre la salud en la tradición cristiana? ¿Qué podemos decir sobre eso? Es interesante porque todas las religiones que existen en el planeta, especialmente las más dominantes, la cristiana, la hebrea y la islámica, y aún la budista, la hinduista, especialmente la cristiana, tiene unos signos y unas señales. La fe, por ejemplo, recoge alrededor de 40 milagros en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, especialmente en el Nuevo Testamento, y especialmente relacionado con la figura de Jesús, dando a entender de que el cristianismo está impregnado de un orden no solamente de la vida cotidiana, sino en el cuerpo. La relación, los encuentros con Jesús, con personas en el Nuevo Testamento, muchos de ellos han estado relacionados con los milagros, con la salud. En el libro, por ejemplo, de Éxodo, capítulo 15, habla de que el primer milagro, después que ellos cruzaron el Mar Rojo y caminaron 3 días, se encontraron realmente con el Dios de la vida, con el Dios de la salud. Vamos a ver este versículo, si podemos ver la Biblia número 1 que tenemos, es de Éxodo 15, 26. ¿Y puedes leerlo, por favor, doctor Celis? Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de la que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Es decir, el primer milagro que existe luego después en el desierto, cuando pasaron el Mar Rojo, que caminaron 3 días y estaban ellos con sed, se encontraron con un agua amarga que le llamaron Mara, y allí ellos tiraron un árbol y se endulzó el agua. Y en ese momento, en ese contexto, Dios da esta recomendación, dando a entender de que la dulzura de la vida está relacionado con lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Reconocemos nosotros que la salud solamente viene por Él. Y entonces Él se presenta como el Dios, como Yahvé Rafa, que el sanador, el restaurador, el que venda, el que consuela, el que anima y que nos acompaña en la vida. Y entonces el pueblo hebreo en la Torá lo reconoce a Dios como el Dios sanador. Y luego después, cuando Jesús se expresa como el Mesías, el choque que tiene con la enfermedad genera salud donde iba caminando Jesús, como una señal que Rafa, el sanador, estaba presente. ¿Qué piensas, Romina? Sí, para nosotros como familia siempre la fuente ha sido no solamente acudir a la farmacia, no solamente ir al médico, que es compatible, es decir, los cristianos tenemos, que yo estoy en contra personalmente, no es mi perspectiva personal, no confiamos 100% en el Señor, entonces no voy a tomar medicamentos, no voy a ir a que me revisen si tengo una infección o ir a radioterapia o ir al médico, ¿no? Creo que hay que ir, las dos cosas son compatibles. Sí. Pero también al mismo tiempo, ¿no? Orar juntos y pedirle al Señor que nos sane y creer que Él es el sanador. Claro. Gracias por decir eso, porque también quiero decir a los espectadores, la fe es muy importante, pero también tenemos que trabajar con los médicos, y también podemos tener la fe, podemos orar, pero también es importante seguir con los procesos y los avisos del médico, lo que dice sobre la medicina y todo eso. Porque también otra pregunta es, ¿puede la falta de fe afectar nuestra salud? ¿Qué piensa? La falta de fe. Bueno, eso es una cosa que a veces se culpabiliza a la gente, estás enfermo porque te falta fe. Correcto. A eso hay que matizarlo un poquito y darle un poquito de formación. La fe cristiana está llena de misterios también. Dios es el sanador, Dios restaura,
la vida en general, no solamente el cuerpo, sino en general, todo la restaura, la ordena a la persona desde adentro para afuera. Y el cuerpo se beneficia de ese orden que Dios pone, pero el orden que Dios hace primeramente es en el corazón de las personas. Pero muchas veces se culpabiliza al enfermo porque sigue enfermo porque no tiene el nivel de fe adecuado para ser saludable, para ser saludable. Y en eso hay que tener un poquito de cuidado porque no sabemos hasta dónde llega el nivel de enseñanza que Dios tiene para esa persona en particular. Es decir, hay sitios, por ejemplo, hay reyes, por ejemplo, Ezequías, que estaba enfermo, en la Biblia habla de él, y que vino el profeta Isaías y dijo que se prepare para la muerte. Y él se arrepiente diciendo que como no quiere morir, ya se presenta con sus credenciales de fidelidad a Dios, y el profeta vuelve a él y le dice, no vas a morir. Y entonces cuando le dice eso, pone una masa de higos sobre una llaga que lo llevaba a la muerte y el hombre se sana. Ahora, ¿por qué Dios no lo hizo de otra manera? Utiliza un método natural, es decir, que la masa de higo tiene sustancias antisépticas, desinfectantes, porque es alcohol fermentado o la fermentación de las uvas y con gran cantidad de azúcar, y produce una salud, un medicamento de un laboratorio casero, pero realmente útil. Pero precedido de eso, Dios detiene el tiempo porque dice que la señal era que el reloj del sol se volvía 10 grados hacia atrás. Y es decir, que Dios hizo el milagro de parar el universo, pero utilizó algo natural para la salud. Es decir, que existe una fusión entre la ciencia médica que Dios la regala al ser humano como mecanismo de salud y de vida, pero también Dios puede intervenir rompiendo las reglas de la naturaleza para corregir y rectificar a una persona. No se puede anular una cosa con la otra. Vamos a hablar sobre el tema número 2 que tenemos aquí preparado por ustedes durante este programa. Estamos hablando de los milagros de salud, pero este segundo tema también dice, ¿cuándo podemos hablar de milagro de salud? Romina, ¿qué puedes comentar sobre eso? ¿Has tenido alguna experiencia o conoces personas que han tenido milagros de salud? Sí, recuerdo cuando tenía 13 años, yo estaba comenzando en la fe, ¿no? En mi primera iglesia. Me llevaban a la iglesia y estaba recibiendo mi discipulado, ¿no? Comenzando, ¿no? En la iglesia, mis primeros pasos de fe. Y me acuerdo que iba al instituto y ya era la etapa un poquito más complicada porque ya la gente te preguntaba, ¿y por qué crees? ¿No? ¿Tú crees solo por tus padres? Eso es un rollo, ¿no? Todas estas cosas, y uno se planteaba, ¿no? Su fe. ¿Cómo era tu relación con Dios en ese tiempo? Pues al principio yo era más de domingo, ¿no? Sí, claro. Era más de domingo y volver, pero el desafío de las preguntas del instituto, de la gente, me llevó a buscar al Señor personalmente en mi cuarto. Increíble. Porque yo decía, no me es suficiente con lo que recibo el domingo, yo necesito orar y buscar al Señor y decirle si... cuán cierto y verdadero es esto, ¿no? Es la fe que yo creo, ¿no? Es el Dios al que yo sirvo, ¿no? Y recuerdo que una muchacha de la clase me dijo que tenía leucemia y le dijeron que le habían diagnosticado leucemia y tenía 6 meses de vida. ¿Con qué edad tenía? Creo que teníamos unos 11, 12 años, y se le cayó todo el pelo, con la quimio en las cejas y todo, y me obligó eso a ir a orar, a buscar al Señor, y mi vida cambió. Dejé de ser solo de culto, ¿no? Claro. Y en casa empezar a orar yo sola con ese Dios al que me predicaron mis padres, al Dios de la Biblia. Claro. Y algo sucedió, y empecé a orar, y esta vez que oré con lágrimas, y tanto que ya no me salían ni las palabras. Y oré que, Señor, si la quieres sanar, sánala, y si no, por lo menos sálvala y que te conozca a ti y se vaya contigo. Esa fue mi oración, ¿no? Y Dios me escuchó, porque cuando volví, yo estaba en un viaje, no estaba en esa ciudad, estaba de vacaciones. Volví del viaje sabiendo que probablemente a lo mejor estaba peor. Y vuelvo y quedamos y digo, quiero verte. Primero me dio alegría de que me contestó el teléfono, ¿no? Porque no sabía yo si iba a estar. Claro. Y me dice, sí, quedamos. Y cuando lo vengo me dice, mira, ¿ves que me ha crecido las cejas? ¿Ves que me está creciendo el pelo? Y yo le dije, ¿por qué crees que te está creciendo? Y le digo, tú sabes que yo le he pedido a Jesucristo que te sane. Y entonces, nada, le dije, vete a hacerte una prueba y hablamos.
Se fue al médico a hacerse unas pruebas y dijo que su sangre estaba limpia, Ah, increíble. que no encontraban leucemia. ¿Y has visto esto eres muy joven también para tener este tipo de experiencia? ¿Y cómo tu fe ha aumentado muchísimo? Pues a partir de ahí, como todo, no son todo rosas, siendo cristiana. Decía, ha habido cosas muy buenas y muy bonitas, revelaciones y sueños y palabras, ¿no?, de Dios muy bonitas y muy fuertes, pero también muchas pruebas al mismo tiempo. Es decir, yo creo que cuando queremos servir al Señor de corazón, los milagros son muy grandes, los que Dios te muestra, pero las pruebas son igual de fuertes. Claro. Y trabajas en un colegio. ¿Los niños jóvenes está abierto de escuchar la palabra de Dios? Creo que sí. Cuanto más jovencitos, cuanto más niños, más abiertos al Evangelio, porque son más genuinos, más inocentes, yo creo. Cuanto más pasa el tiempo y son más adolescentes, es más difícil, pero tienes que saber escuchar. Claro. Yo creo que es saber escuchar y saber ayudar, y después cuando escuchas y ayudas, recién están más abiertos los adolescentes a escuchar tu testimonio y a escuchar lo que les tienes que decir. Lo veo los jóvenes hoy en día que tienen su móvil, está enganchado, ni comunica, ni habla, ni nada. Si tiene su móvil, perfecto. Bueno, si paga el móvil sin batería, problema grande. Pero ¿te notas que los niños tienen su corazón abierto, la boca abierta, listo para comunicar contigo, o está un poco cerrada? Yo creo que se comunican, yo creo que hablan bastante. Muy bien. Pero cuando no están, ¿no?, con estos aparatos, ¿no? Claro. Y hasta ellos mismos se dan cuenta cuando dejan el móvil a un lado, o la televisión a un lado, o la tablet a un lado, cuánto habían guardado en su corazón de hablar que no habían hablado ni en casa. Claro. Están las preguntas y los problemas acumulados y los hablan todos de una sola vez. Increíble. Gracias por compartir eso. Y doctor Celis, eres médico, cuéntanos un poco los diferentes centros de medicina y médicos y hospitales que has trabajado. Bueno, he estado, afortunadamente, digamos, Dios me regaló la oportunidad de ejercer prácticamente la medicina de una manera u otra, directa e indirectamente, en diferentes continentes. He estado ejerciendo directamente la medicina, digamos, científica, la académica, la que me tituló, pero también he visto la salud del ejercicio médico en diferentes contextos, en contextos asiáticos, en contexto africano, en contextos del norte de África, en contexto europeo, en el contexto del primer mundo y también en el contexto del tercer mundo. Y Dios sigue siendo el mismo, con recursos científicos y sin recursos científicos. Dios actúa de alguna manera o de otra. Y creo yo que al principio tuve muchas luchas porque no podía asociar mi conocimiento científico con la fe cristiana. No la podía unir. Estábamos casi divorciados. Y una de las razones que me perjudicaba de alguna manera es que no tenía gente que me formara en la fe bíblica, la fe auténtica en relación con lo que era el poder de Dios recuperando y restaurando la vida de las personas, porque yo había ejercido toda mi fe en la tecnología, en lo que es la parte científica, hasta que yo aprendí que realmente la ciencia y la fe son complementarias, son perfectamente complementarias, están asociadas las unas con las otras, y entonces empecé a buscar en la literatura y hice una gran investigación durante casi todos mis años. Por ejemplo, la Universidad de Harvard hizo un estudio donde había gente que oraba por los enfermos en unidades coronarias y algunos que no. Y veían que los que había oración por los de unidad coronaria se recuperaban más rápido que otros. El caso que comparte Romina de una leucemia que se restaura, se recupera completamente, una leucemia aguda que en muchos casos se lleva a la muerte. Hay publicaciones científicas inexplicables cómo las células comienzan a regenerarse nuevamente y se restaura completamente leucemia que se llama leucemia mieloide aguda, que son mortales, se restauran. Entonces, yo buscando en la Escritura, por ejemplo, hay un texto bíblico que lo hemos leído cientos de veces para algunas que están habituados. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra en todo el ser, en la parte de la médula del hueso, en la médula
hasta, digamos, las articulaciones y todo el sistema del alma, el espíritu, pero habla especialmente de la médula del hueso. En la médula del hueso es donde se fabrica, donde está la fábrica de células. Y Dios a veces, el poder de la palabra y el poder del espíritu actúa a ese nivel sin que nosotros logremos explicarlo y ordena las células y las células se comienzan a ordenar y se empieza a restaurar. Por eso ahí existen casos cuando se aplica correctamente el espíritu y la palabra y se ensamblan lo que Dios quiere hacer, la medicina complementaria, digamos científica clásica, y la intervención de Dios que utiliza los recursos hace restaurar la vida de las personas. Eso está perfectamente comprobado y la fe cristiana bien aplicada es poderosísima, es poderosísima. Lamentablemente los dones del Espíritu son utilizados de la misma manera que se utiliza la medicina científica. La medicina científica nosotros tenemos el código ético de la Asociación Mundial de la Salud, de la Asociación Mundial de Médicos. Hay un código de ético. Entonces tú puedes utilizar el don bien o lo puedes utilizar mal, ¿no? Entonces hay dones que se utilizan mal. En esto los dones de sanidad se utilizan mal. No somos buenos administradores de esos dones. Pero los dones mal utilizados no se corrigen con el desuso o la anulación o no existen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hay corrientes cristianas en la cual anulan los dones por el mal uso. Claro. Y entonces el desuso no es la solución. Pero hace falta educación y formación para poder construir esta riqueza que tiene la fe cristiana, ¿no? Vale. Eso es importante para poder aplicarlo correctamente. Vamos al tema número 3 que vamos a compartir. Esto es muy importante, me encantaría escucharlo. Esto es lo que dice, ¿qué casos clínicos, es para el doctor Solís, recuerdas como milagros? Cuéntanos un poquito sobre el milagro que has visto. Bueno, tengo varios. Pero lo más importante. Si yo tuviese que seleccionar alguno de ellos es uno realmente milagro de que el cuerpo participa, pero que realmente hay una hora mayor en todo esto. Recibí un paciente de 24 a 25 años que tuvo un accidente al lanzarse a una piscina y rompió las vértebras cervicales altas y quedó parapléjico de aquí para abajo, desde el cuello hacia abajo, solamente quedó un vestigio, un poquito de movimiento en las manos y quedó absolutamente paralítico. Este hombre la amargura fue tal de este muchacho que este muchacho no me dejaba entrar en la habitación cuando yo lo quería atender. Me insultaba desde la puerta y no quería, y me gritaba permanentemente que lo dejara morir. Y entonces yo ya no sabía qué hacer con él. Esto atendí varios meses hasta que luego yo tenía que hacer un viaje, me tenía que ir a otro sitio y solamente le dije, mira, déjame hacer una cosa sencilla contigo. Y le marqué en la Biblia un texto bíblico, le regalé una Biblia que casi tenía dificultad para leer, que decía, el corazón triste constituye buen remedio, mas el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y se lo subrayé. Y entonces lo dejé allí y me fui. Nunca más los volví a ver, por años. Como a los 10 años yo volví a ese hospital, a un hospital donde yo me había formado, donde había varios médicos amigos, y yo había sido tutor de residentes, y entonces llegué, iba caminando por el hospital y siento una voz a la lejana, como a 100 metros, una voz que gritando, doctor Solís, gritaba, ¿no? Y entonces le pregunto a la gente quién era este muchacho. Oh, dice, aquí tiene toda una historia ese muchacho. Dice, sería bueno que tú lo escuches a él. Bueno, me fui, estuve dando una charla a los médicos en una sala de conferencia y salí de allí y volví y me fui al sitio donde estaba. Y cuando llego allí, me dice el muchacho, ¿usted me reconoce a mí? Y digo, sí, ¿quién eres tú? Y yo soy Cacho, le decían Cacho el nombre. Ah, ¿tú eres Cacho? Me recuerdo, me voy a acordar de ti. Claro, me acuerdo. Y entonces busca entre sus cosas que tenía una Biblia casi muy rota, muy vieja, muy antigua, de tanto uso con las manos, llena de grasas, muy oscura. Y bueno, me va y marca el dedo el versículo que yo le había dado. Y me dice, este versículo me cambió la vida. Vaya. Y estaba sentadito en una silla de ruedas. Y me digo,
Y dije, cuéntame qué pasó. Y entonces me empezó a recitar el Evangelio de Juan de memoria. Lo recita, y me recitaba pasajes completos de las Escrituras de memoria. Y me dice, esto me transformó la vida, dice. ¿Y sabe qué me funciona aquí en el hospital? Yo soy el capellán del hospital. Sí, yo tengo mi habitación aquí y mi misión en el hospital es visitar a todos los enfermos todos los días, voy a mi visita. Y a los pacientes más graves me siento al lado de ellos y yo les ayudo a ellos, a todos. Y dice, ¿ves esa habitación que yo tengo? Ese es como si fuese mi consulta de consejería. Vienen los médicos, las enfermeras se cierran conmigo, se sientan conmigo y me cuentan su vida y yo les ayudo a ellos. De todo lo que Él me ha dado, Dios me ha hecho, yo se los doy a ellos. Y digo, yo me quedé sorprendido. Salí de allí, me fui, hablé con algunas personas de la ciudad, incluso algunos pastores, y le cuento la historia. Dice, aquí en toda la ciudad, Cacho es famosísimo. ¿Así? ¿Qué hacen? Nosotros... Aquí todos los domingos a Cacho, alguna iglesia lo viene a buscar para que vaya y lo pone en su iglesia y cuenta su historia, su testimonio, y cientos de personas vienen a la fe por la historia que él cuenta. Entonces, Cacho vivió muchos años y tenía un mapa en su habitación que lo fui a visitar, y en esa habitación estaban marcados un montón de sitios del mundo, marcados con pasitas de colores, que había un joven que le ayudaba, y él todos los días oraba por el mundo entero. Sí. Durante casi 14, 15 años estuvo haciendo eso. Y el día antes de fallecer me llamó por teléfono, yo ya estaba aquí desde lejos de una llamada internacional, y me compartió diciendo que ya sabía que el Señor se lo iba a llevar. Y así fue, se lo llevó. Pero, digamos, el cuerpo recibió el impacto de un accidente. Y el accidente produjo un milagro mayor que lo que hubiese sido la sanidad del cuerpo. Es decir, transformó su corazón y bendijo a muchísima gente. Eso me dio una gran enseñanza para mí, una gran enseñanza, que la obra milagrosa de Dios no necesariamente es para el cuerpo. Lo más grandioso es lo que Dios hace en lo que no se ve dentro de ello. Qué bonito. Y Romina, esto es muy bonito, un testimonio también, porque antes hemos hablado de los influencers. Y yo veo influencers sois vosotros realmente. Gracias a Dios que Dr. Solís puede hablar sobre Dios en médico, en el hospital y todo eso, y puedes hablar sobre Dios en el colegio. Yo veo la sociedad en Inglaterra, por ejemplo, está totalmente contra Dios. Y claro, no se puede, ni el médico puede perder su trabajo incluso. Claro. Si enfermera, si dice algo de Dios, incluso no puede tener ni la cruz. Claro. Visible para la gente, y en los colegios lo mismo, porque tiene que tener respeto para todas las religiones y todo eso. Pero realmente te das cuenta, Romina, la influencia que tú tienes en la vida de estos niños que estás enseñando cosas. Sí, yo creo que cada año que pasa me siento más privilegiada de participar con el Señor para compartir la luz y la verdad y el amor de Dios. Hace poco estuve en un viaje en Cataluña y hablé con una maestra que trabaja en un colegio allí que es laico, un colegio donde no hay religiones. Y lo mismo, no se puede decir nada para no ofender a otros que tengan otra religión. Claro. Pero ni siquiera hablar de ética, siquiera la palabra ética, ¿no? Entonces se está cerrando mucho los colegios a compartir, solamente decir creo en Dios, ¿no? Solamente. Entonces creo que tenemos que aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da de compartir el Evangelio y la palabra de Dios, porque cada vez el margen se hace más pequeño, pero donde abundó la oscuridad, más sobreabundó la luz, y eso es lo que hay que creer. ¿Y en tu colegio todos los niños y los padres son cristianos o no? La mayoría no lo son. Es decir, muchos de los maestros son, pero el mayor porcentaje de alumnos que tenemos no son creyentes, pero eso nos da alegría porque tenemos más oportunidades de compartir. Claro. Sí. Qué bien, qué bonito. Vamos al tema número 4 por este programa. Ya queda muy poco tiempo. Si tiene alguna pregunta, puede mandarnos vuestras preguntas para Romina y Dr. Solís. Esto es, ¿cuál es tu opinión de la fe, el Evangelio y la salud, Dr. Solís? Bueno, esto es un tema que me apasiona, un tema muy amplio. Como decía al principio, la fe del Evangelio está relacionado íntimamente con la salud.
lamentablemente muchos mal uso de los dones de sanidades han hecho que la gente se preocupe, o hay gente que hay un exceso sin una formación, educación adecuada para hacer el ejercicio de los dones. Y hace en la vida, digamos, de la iglesia, siempre ha sido una práctica habitual darle participación a la restauración del cuerpo. Por ejemplo, que había antes la práctica habitual de ungir los enfermos con aceite, de orar por ellos, y la oración de fe restauraba la vida de los enfermos. En los evangelios hubo un mandato que Dios envió a sus discípulos, no solamente a los 12, sino cuando envió a 70 personas, es decir, significa que es un mandato para toda la iglesia, no solamente para los apóstoles como se hace en algunos sitios. Mandó 70, significa a toda la iglesia, a todos los creyentes que venían, y ellos venían realmente sorprendidos por el efecto que tenía. Dice, en tu nombre, dice, aún los demonios se nos sujetan. Y entonces no se alegren tanto de esto, sino de que vuestros nombres están registrados en los cielos. Lo que da a entender es que más importante es ser conocido por Dios que por los milagros. Es decir, porque al final del mensaje del Sermón de la Montaña dicen, aquel día vendrán y me dirán, hicimos esto, hicimos milagros, hicimos esto. Y yo diré, Jesús diría, yo no te conozco. Significa de que los milagros continúan hasta hoy, pero no significa que es una señal de que Jesús está de acuerdo. Pero no, el hecho de que se hagan mal la práctica de los milagros anula a los milagros para que nosotros los evitemos de buscarlos. Es decir, el milagro en sí no está probando que la gente es adecuado, está aprobado por Dios. Porque los dones son irrevocables. Ahora viene la administración del don, cómo yo lo utilizo al don. Por eso es que la iglesia, el evangelio, debe ser utilizado con sabiduría para poder aplicar en la gente que sufre, tratar de ordenar, porque la salud en realidad es orden. Claro. Orden, es restauración. Celularmente hablando, sistemas celulares que se han desordenado, ordenar la vida. Ordenar toda la vida completa. Y eso se hace a través del Evangelio. El Evangelio trae vida. Y es vida en abundancia, eso es lo que dice Jesús. Claro. Mira, la sura del Islam, en la sura 5:49, habla de los milagros. Habla de los milagros y habla de la sanidad y habla que Jesús hacía milagros. Y ellos lo reconocen a Jesús como que estaba autorizado por Dios, por Alá, para hacer milagros. Es decir, que la Torá, en el capítulo de Éxodo, también lo reconocen a Dios como sanador, y el cristianismo. Es decir, que no hay ninguna contradicción, solo que tenemos que incluir a Jesús como realmente alguien que restaura completamente la vida de las personas. Claro. Entonces, formarnos en la fuente inagotable de vida que es el Evangelio es clave. A mí me incomoda, por ejemplo, en mi profesión, me incomoda sobremanera cuando yo veo mi profesión cuando se utiliza sin ética, ¿no? A mí me han formado para salvar vidas, para proteger vidas. Claro. Me han formado para educar la intimidad, proteger la vida de las personas, y me educaron así, y yo aprendí por mis principios. Y a mí me incomoda sobremanera que un profesional con mi misma formación interrumpa la vida, ¿no? Que no proteja la vida. Me incomoda. Es decir, me parece a mí que es una violación ética a nuestra profesión, ¿no? Pero sin embargo, yo no puedo decir que esa persona no tiene los dones, no tiene la preparación científica, la tiene, pero está haciendo un mal uso. De la misma manera, el cristianismo tiene los dones, pero si no se utilizan correctamente, producen también mucho mal. Romina, quiero preguntarte una pregunta. Si la gente está orando para un miembro de su familia, para un milagro y todo eso, y no recibe este milagro, y pasa algo a esta persona, y la persona puede pensar, estaba orando y Dios no ha dado mi milagro,
y ya la gente puede enfadarse con Dios. ¿Qué podemos decir a alguien que está viéndonos ahora mismo, estaba orando por un miembro de la familia, no han recibido este milagro? ¿Qué podemos decir a ellos? Yo creo que Jesús dice que dejemos nuestras cargas, ¿no?, en sus hombros, ¿no? Hay cosas que nos corresponden a nosotros, que es orar y poner nuestra fe. Pero hay otras cosas que le corresponde al soberano, ¿no?, al Todopoderoso, ¿no? Dejarlo en sus hombros y que Él haga su voluntad. Y lo más importante cuando uno ora no es decirle, Señor, sana su cuerpo. Es decir, eso es una parte secundaria, sino sana su corazón. Restaura su alma, restaura su corazón, restáuralo, rescata su alma para que se vuelva a conectar contigo, ¿no? Y yo le dejaría ese consejo. Muy bien. Otra pregunta para ti, Romina, diciendo aquí, ¿cuál es la importancia del perdón en nuestra salud emocional? Pues el perdón es básico, porque no dice la palabra, ¿no?, que si no perdonamos a otros, el Señor llegará un día que dirá, ¿no?, decir, ¿de qué te valió, no, todo lo que yo hice por ti, que envié a mi hijo por ti? Lo cambia todo. Yo creo que el perdón es la esencia del Evangelio, el motivo por el cual recibimos salud. Es decir, no solamente Él nos perdona, sino que nosotros mostramos el mayor amor de Dios que mostramos es perdonando también. Juan Pablo pregunta aquí, doctor Solís, ¿qué consejos bíblicos hay para mantener la paz interior? La paz interior es relacionarnos adecuadamente con Dios, es decir, estar bien reconciliado con Él, reconciliados con nosotros mismos y reconciliados con el prójimo. Es decir, la paz interior muchas veces, el estado de reposo, tiene que ver con el shalom de Dios. Es decir, Dios les estableció en la boca de sus discípulos llegar a un sitio y decir shalom, paz, que estén todos en armonías en la casa. El armonizar, la armonía de la casa produce paz interior en las personas. Muchas veces hay personas que no tienen paz interior porque no tienen conflictos no resueltos. Tienen conflictos congelados, Claro. situaciones no resueltas que la han dejado congeladas allí y no la han resuelto, o no la han confesado, o no han perdonado, o no se han reconciliado con alguien. Es decir, reconciliar significa unir otra vez algo que estaba unido, que estaba conciliado, se rompió, y la reconciliación es volver a conciliar, volver a poner el hilo conductor. No digo que es el único caso, pero en la gran mayoría la paz interior tiene que ver con reconciliación. Otro, Romina, para ti, dicen, ¿cómo puede la oración ayudar en momentos de depresión? De depresión. Yo creo que es esencial orar y leer la Biblia, pero sobre todo la oración, porque el autor de la vida, solo el autor de la vida puede volver a traer vida a lo que está muerto. Muy bien. Entonces, si Dios infundó vida, ¿no?, cuando dice que creó al hombre y sopló, ¿no?, en su nariz y le dio vida, si tú no vuelves al autor de la vida, la depresión no se puede ir, ¿no? Es decir, ¿Hay algunos obstáculos en tu propia vida que has tenido experiencia, que has superado gracias a Dios, que puede dar ejemplos? sí, situaciones en las que, referidas a eso, ¿no?, a la depresión, a la ansiedad. Bueno, no estas realmente si no has tenido depresión, pero obstáculos en tu vida en general también, si sí, quieres. Sí. No saber cómo solucionar un conflicto y pedirle al Señor sabiduría, cómo hablar, cómo decidir, tiempos en los que necesito paciencia para esperar, que se me hace muy largo el tiempo para esperar una respuesta, ¿no? Tenemos no mucho paciencia, oramos para Sí. paciencia, pero corre. Pero dame la llega el momento respuesta. que lo tienes que aplicar y no es fácil. Sí, cosas así en las que me doy cuenta que a veces Dios no cambia a lo mejor las circunstancias, pero cambia mi corazón para ver las circunstancias de otra manera, ¿no? Porque podemos enfadarse con alguien, pero si podemos entender y mirar en la perspectiva de esta persona, Sí. también nuestro corazón puede cambiar en ese Y sentido. a veces, cuando Dios cambia tu corazón, cambia el entorno. Me acuerdo que una vez, ya contando, ¿no?, cosas de milagros de salud, me dolía mucho el oído y llevaba un tiempo que ya decía, Señor, llevo mucho orando, voy al médico, hago todo, me pongo mi gota y no se me va el dolor de oído, ¿no?
Y me puse a orar y el Señor me dice, ¿por qué no oras por todos los que le duele el oído? Y nunca entendí esa forma de verlo, ¿no? Pero Dios es sabio, Dios quería como tratar conmigo, no con mi oído. Y me puse a orar, Señor, perdóname porque pienso mucho en mí y voy a orar hoy por todos los que están en los hospitales y todos los que están enfermos, que les duele el oído tanto como a mí. Y empecé a orar y cuando terminé de orar, se me empezó a ir el dolor de oído. ¿No? Entonces, esto yo creo que es una lección, fue una lección para mí de que Dios quiere cambiar el carácter y luego enseñarte que toda la naturaleza y todo lo demás se restaura también, pero lo que a él más le importa eres tú, ¿no? Tu forma de ser. Gracias. Para terminar este programa, el último tema que vamos a hablar por el Dr. Solis, ¿qué piensas sobre lo supernatural y sobrenatural y el evangelio? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, yo tengo una posición allí, no alcanzará el tiempo, pero cuando decimos nosotros sobrenatural es algo que está fuera de la naturaleza. En realidad nosotros somos subnaturales, estamos debajo de lo natural. Pero cuando Dios comparte la naturaleza divina con nosotros, nos lleva al nivel natural. Es decir, que la vida cristiana ya de por sí es restaurar lo natural. Dios es natural en nosotros. Nosotros somos subnaturales y no entendemos bien cómo funcionan las cosas de Dios. Pero cuando Jesús viene a buscarnos a nosotros, una naturaleza subnatural, que estaba muerta, caída, perdida, nos restaura y nos lleva y nos comparte la naturaleza divina. Solo que nosotros le llamamos sobrenatural a lo que desconocemos. Pero en realidad Dios lo tiene todo y Él es natural. Cuando lo vas descubriendo, naturalmente descubre quién es Jesús. Muy bien dicho, doctor Solis, gracias. Último mensaje de esperanza para los espectadores de hoy. ¿Qué puede decir, Romina? Que Dios está en todas partes, disponible para ti, que Él sabe qué es lo mejor para ti y tú necesitas acercarte a Él para recibir tu mayor milagro, es tenerle a Él en tu vida, en tu casa, en tu mente y en tu corazón. Me encanta, fantástico. Terminamos el programa así, ya. Milagros de salud, último mensaje que podemos decir, doctor Solis. Saber que el mayor milagro realmente que existe es poder que Dios se hizo carne. Es el mayor milagro. Pero el milagro para nosotros en lo personal es que Dios se haga uno con nosotros. Que nosotros darle el espacio para que Él no venga como un visitante, sino que se quede a vivir, que habite en nosotros. Muchísimas gracias. Antes que terminamos, que tenemos que recordar las formas que puede ver Revelación Televisión. Descarga la aplicación ahora mismo. Puedes descargarlo en tu Android y tu Apple, los móviles y los tablets. Puede vernos en Reino Unido en Freeview Satélite 279 y descarga la aplicación también para tus televisiones. Apple TV, Roku TV, Amazon Fire TV, Sony Shop, Xiaomi, Hisense, Philips, Panasonic y Toshiba. Descarga la aplicación, puede ver nuestro canal 24 horas y más de 300 programas que también tenemos y puedes seguirnos en redes sociales, especialmente en Instagram y YouTube y todo esto. Muchísimas gracias por participar en este programa. Doctor Solis, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Y Romina, muy bien hecho. Tu primer programa. ¿Quieres volver otra vez? Lo intentaremos, sí, claro a ver si nos vemos pronto, ¿vale? Y también gracias a Carmen, que está ahí mismo. Gracias, Carmen, la madre de la familia. Pues muchas gracias a todos los espectadores. Espero este programa es interesante por ustedes. También puedes compartirlo y es una forma de evangelizar también, porque hemos compartido varios mensajes muy importantes sobre la salud, pero más importante que nada, la importancia de Dios en nuestra vida. Si tienes Dios, buscar y para abrir tu corazón para Él puede entrar en tu vida. Gracias y hasta pronto. Nos vemos. Te quiero.